Son cosas distintas. Entonces, para mí también es importante, perdona que me alargue en este tema, son palabrotas de los politólogos, de hecho ni siquiera, no sé si de los politólogos, pero desetnicitar, sacar etnicidad a la concepción, al menos que yo tengo y que muchos tenemos, de la nación. Porque una nación es una comunidad política que ha decidido que puede enfrentar los retos comunes con mayoría de edad, es decir, a nivel internacional, que no necesita, de hecho eso no existe porque todos los estados están bajo normalmente alguna unión o una unión comercial o incluso la ONU, pero decir es que yo me atrevo a, digamos, enfrentarme con los retos del momento sin formar parte de otro estado. O sea, eso es, no necesito, salgo de casa, ¿no? Digamos. Eso para mí es la mayor, es la clave fundamental, es voluntad, es la voluntad. Entonces, ¿esa voluntad la tienen todas las naciones? Ahora lo complico un poco, pues quizás no. Es decir, a lo mejor un andaluz, si es que consideran que Andalucía es una nación, o un bretón, en estos momentos no quiere ser un Estado. Lo voy a decir al revés. ¿Porque no quiere ser un Estado? ¿Le voy a quitar yo su etnicidad, su cultura? No. Pero con mi concepción cívica, una comunidad digamos, que se define como nacional en este sentido, sí es aquella, no por la historia, no hay ninguna, que está en disposición de enfrentar sola, como comunidad, los retos que tiene. Que no quiere otros, que cuando tenga otros lo hará de tú a tú, pero no necesita más. Por lo tanto, por eso decía, un barrio no puede serlo, porque un barrio, cuando alguien nos dice, bueno, es que esto es recursivo, entonces el derecho de decidir, no, es que un barrio, mire, puede ser un enclave colonial, pero es que un barrio no tiene, una comarca, mira, un estado viable no cabe hoy en día, un estado normal no cabe. O sea, diríamos, el derecho, fijaros, también para ver las escalas. Estamos diciendo que Gibraltar tiene el derecho a la autodeterminación y yo considero que no tiene el derecho, o sea, que no tiene sentido que ejerza el derecho a decidir para ser un Estado, porque es fruto del pasado, pero Gibraltar no puede ser un Estado, porque es un enclave que es un pueblo. Fijaros si hay diferencia. Y a partir de aquí pensémonos con sentido común, o sea, no caigamos en las trampas de los debates tradicionales. Pensémonos con sentido común, porque en definitiva lo que queremos ser es felices y libres. Y para muchos, formar parte del Estado español nos impide en estos momentos, porque el Estado es como es, ser libre y ser todo lo feliz que podría ser. Entonces, pues bueno, hay que buscar una solución, sencillamente. Pero a mí me encanta la historia, pero para contestarme esta pregunta no la necesito. Claro, es que para mí ha de poder mutar. Desde esta concepción ha de poder mutar. Ha de poder mutar. Es decir, la concepción, por eso digo, la nación Cataluña hoy en día consideramos que es una nación, en otro momento podría ser otra, es una nación. ¿Cuál es el principal marcador hoy en día de la nación catalana? Pues esta reivindicación. Porque si hablamos de la lengua, el 50% de los catalanes habla castellano, entre los que me incluyo. Y yo tengo clarísima cuál es mi nación, es Cataluña. Por lo tanto, para mí es algo fluido que vamos decidiendo entre todos. Yo tengo una pregunta para cada uno. Para Koldo, ¿por qué ha hablado del modelo finlandés? ¿Qué es en lo que se fija pues, para decir del modelo finlandés? Y luego para Jaume, no lo he entendido muy bien. Que no lo veo. Que no lo he entendido muy bien cuando ha hablado de como que Europa va a poder ayudar a la libre decisión o a la autodeterminación, porque el día que el primer país de Europa consiga la autodeterminación va a haber lista para salir. No lo creo. Y creo que los estudios desmienten eso. Es decir, yo creo que también forma parte de esto. Empiezo yo. Forma parte de esa narrativa del miedo. Mira, yo hice un estudio justo después de los referéndums, que era sobre procesos de soberanía. Y entonces intentamos analizar qué factores hacían, desde nuestro punto de vista, ¿no? pero científico, o sea, te puedes equivocar, pero intentábamos no poner opinión, sino nos equivocamos o no nos equivocamos. Pero qué factores, diríamos, definían aquellas comunidades, por decirlo de una manera, que desarrollaban
reivindicaciones políticas sólidas a favor de un Estado. ¿Sí? Es decir, que resultaba que tenían partidos independentistas fuertes, que resultaban creíbles, no que tuviesen independentistas, porque independentistas en Europa hay de muchos pueblos. O sea, independentistas hay de todo tipo. Pero la cosa es si esas reivindicaciones pueden estructurarse de tal manera que no solo sean creíbles para la mayoría de la sociedad, sino que sean suficientemente potentes como para ser ejercidas, ¿no? Y aquí no veíamos tan claro, es decir, nos salían, cuando cruzábamos todos los elementos, nos salían las naciones sin Estado típicas que tenemos todos en la cabeza. Que si Flandes, que si Euskadi, que si Escocia, pero no salía Córcega, no salía Bretaña, es decir, no es que nosotros negásemos que fuesen, pues, tuviesen reivindicaciones nacionalistas, sino que en el Estado actual esas reivindicaciones difícilmente en un futuro próximo se podían convertir en reivindicaciones que los propios ciudadanos pudiesen convertir en reivindicaciones de estatalidad. Y ese estudio encajaba bastante bien con otros estudios hechos en Norteamérica, en el sentido de que, fíjate, para que pase lo que ha pasado en Cataluña, o podría pasar en el País Vasco, han de confluir muchas condiciones, porque la mayoría de los ciudadanos, de entrada, nos gusta la inercia y no somos independentistas. O sea, el sentimiento independentista, de entrada, es, voy a decirlo así en plan bestia, es antinatural. Sí, porque de entrada lo que buscamos es sentirnos cómodos en la casa en donde estamos. O sea, yo no me mudo si puedo conseguir que en mi casa estar cómodo. Nuevamente, cuando cambiamos de trabajo, cambiamos de pareja, cambiamos de... es porque, oye, que ya es imposible, ¿no? Entonces, por lo tanto, se requieren, diría, de condiciones objetivas, como puede ser un sistema propio de partidos que puedan reivindicar la independencia. Aquí te diré, un pasado histórico que les permita una narrativa, porque lo de derecho a decidir va muy bien para este contexto, pero digamos que no permite que partidos políticos tengan, digamos, una narrativa propia para decir quiero ser un Estado, una historia, digamos, de instituciones propias que nosotros situábamos en la edad moderna, ¿no? Porque en la edad medieval todo el mundo tenía y en la época contemporánea nadie tiene. Entonces, al final, y otros criterios cuantitativos, lo que sí que veíamos es que, fíjate, es diferente, la descentralización política, incluso en Francia, la descentralización política suele estar relacionada, suele vincularse con reivindicaciones regionalistas. Es decir, a más descentralización, la descentralización acostumbra a fomentar que haya reivindicaciones regionales más fuertes que en un Estado unitario. Lo podemos explicar fácilmente, pero eso sí. Ahora, que eso fundamente reivindicaciones independentistas, no hay nada más que el discurso habitual que lo fomente. Más aún, cuando el Estado es capaz de dar respuesta a ciertas demandas supuestamente independentistas, se aflojan muchísimo. Yo creo que eso sería aplicable en el caso catalán. O sea, no tengo ninguna duda que si ahora hubiese una reforma constitucional en España que incluyese algunos de los puntos que estaban en el Estatuto del 2006, un 20% de apoyo a la independencia de hoy desaparece. No te digo todo, ¿eh? Y no te digo el mío, porque no me lo creería mucho, porque aparte de estar creído, pero un 20%. Con lo cual, pongamos en duda también ese discurso. Es que es el primero de la lista, pero todos... A ver, las ventajas y desventajas de estar en un Estado, a los ciudadanos, lo estamos viendo, es decir, todos serán ventajas si nos independizamos, y todos son desventajas si estamos en un Estado. No es evidente. La verdad es que no es evidente. Los estudios no nos lo muestran. Ese es el discurso del miedo. En algunos casos es evidente que estamos así, a un tris. Pero Europa no se rompe. Hace 3 años nadie hablaba que Donetsk o que Crimea se iban a independizar. Y ahora han pasado del puesto 64 al primero. ¿Y es por el derecho a decidir o por Putin? No, claro que es por Putin, pero la cuestión es de que lo han conseguido. Pues eso hubiese sido igual. Es decir, si se independiza Cataluña y está Putin allá, hablarán de la independencia de Crimea. Y si no se independiza Cataluña y no está Putin allá, pues no hablarán. Es decir, no correlacionamos cosas. Es decir, siendo o no siendo independiente Cataluña, el problema es Putin. Es decir, esa lista, ¿no? esa independencia, no se habla porque en Cataluña hay un proceso soberanista. No, pero yo no he dicho que se hable por eso. O se hable, o se quiera... Yo lo que digo es de que es factor para que luego siga la cadena. No, eso lo niego. Eso es lo que estoy negando. Estoy intentando negar. A lo mejor me equivoco, pero estoy negando que no es un factor. ¿Tú crees de que el hecho de que se independizaran
Croacia y el resto no tuvo que ver para que se independizara Kosovo? Si no se hubiesen independizado el resto, ¿se hubiese independizado Kosovo? En un contexto muy distinto de desintegración de un Estado, cosa que no pasará en España. Es decir, No me has contestado a la pregunta es sencilla. Si el resto de los sí. países... No, perdona, la respuesta es sí creo que influyó. Y creo que no es un buen paralelismo para hacer con Cataluña y con España. O sea, tú me dices yo sí, estoy haciendo con me Europa, lo pones es que como no estoy haciendo ejemplo. ni con España. Si os Sí, sí. agradecería No, nada, es la emoción. que no no es, sigáis vale. Sí. el debate. Sí. El pasillo. Bueno, está aquí señor Dudán. Les voy a contestar sobre lo de Finlandia, si quieres, un minuto. Un minuto, sí. Mira, bueno, yo creo que es reconocido por todo el mundo, independiente de quién esté en el esquema político. Finlandia tomó una decisión en el año 74, 76, no me acuerdo exactamente, a nivel político de todos los partidos, sobre el modelo de educación que querían. Eso lo llevan a rajatabla. A medida que van, diríamos que renuevan, revisan, pero siempre en eso hay un consenso común. Lo que pasa dentro no lo sabemos, pero está claro que es una referencia mundial. Eso es una referencia mundial. Y por ahí pasan cientos de miles de personas. En el País Vasco han pasado docenas de miles de personas a visitar el modelo vasco, el modelo finlandés. Ahora mismo aquí hay un proyecto muy interesante en las escuelas profesionales, en las escuelas profesionales, muy interesante en el País Vasco, que empezó hace 3 años. El otro día estuvimos viéndolo, lo conozco bastante bien, conozco a mucha gente que está ahí metida y efectivamente se pasaron muchos meses viviendo y conociendo la realidad en Finlandia. En Finlandia, la carrera, ¿cómo se llama la carrera para ser maestro? Magisterio es la más apreciada. Están los mejores, están los mejor pagados, están mimados, están los más reconocidos por la sociedad. Sería un poco aquí lo que aquí puede pasar con la medicina. Es las mejores notas, las mejores no sé cuál, las mejores tal, las mejores no sé qué, parece que están en medicina. Allí es, para que seas un profesional de la educación, eres, diríamos, el top de lo que quiere la sociedad. El propio modelo, pues habla y relaciona los niños desde la libertad, con muchos profesores dedicados a ellos, no un solo tutor con 24 niños, proyectos en común, desarrollo continuo de experiencias. O sea, es algo que llevan décadas haciendo. Luego, cuando efectivamente salen las famosas cosas que hacen a nivel general de estudios comparativos entre países, pues salen en la cabeza. O sea, pero es algo absolutamente reconocido en el mundo que el modelo educativo finlandés es el más avanzado. Y es porque hay un acuerdo de país, que es el que ellos quieren. Pero hoy se demuestra, y todos los avances que estás viendo, todos los pasos que van hacia adelante, van en base, efectivamente, a lo que han hecho allí. Luego, como se suele decir, os lo hemos decir en algunos sitios, hay que tropicalizar. Malo sería ir a Finlandia y copiar. Lo que tienes que hacer es adaptar. Lo que tienes que hacer es conocer y saber tu país con tu cultura, con eso, adaptar eso. Pero está claro que es el país más avanzado con diferencia, sin ninguna duda.